su salud, sino que también puede tener una repercusión a nivel psicosocial para el niño, lo cual podría ser un factor limitante en su futuro, tanto social o profesional. Entonces, es importante, a manera de resumen, saber que la estatura nos va a ayudar es muy útil para poder determinar el estado de salud de un niño, y el retraso de crecimiento. Este retraso de crecimiento puede ser la manifestación más precoz de alguna patología congénita y adquirida. Siguiente, por favor. Bueno, a manera de definición, se habla de talla baja cuando un niño se va a situar debajo de -2 desviaciones estándar para la edad y el sexo del niño. Y podemos considerar una talla baja extrema cuando se va a encontrar por debajo de -3 desviaciones estándar. Tenemos que dentro de estas podemos ver que estas se pueden presentar a través de la talla baja patológica, como también a través de la talla baja considerada como una variante de la normalidad. La talla baja considerada como variante de la normalidad va a ser responsable de alrededor de un 80% de los casos de un hipocrecimiento. Esta se puede deberse a, primero, el menor potencial genético del crecimiento, o también un retraso en la maduración, o también puede ser la combinación de estos ambos procesos. Siguiente, por favor. ¿Qué factores van a estar implicados en el crecimiento? Tenemos que van a estar los factores endógenos y los factores exógenos. Dentro de los factores endógenos podemos ver los factores genéticos, los hormonales, los metabólicos y la receptividad celular. Estos van a implicar alrededor de un 50-80% de la talla adulta, y bueno, van a estar asociados múltiples genes. Y en cuanto a los factores exógenos, tenemos lo que es la nutrición, la actividad física y la influencia psicosocial, que esto también puede depender de las mejores condiciones sociosanitarias y las económicas. Siguiente, por favor. Entonces, la mayoría de los factores implicados en la regulación del crecimiento van a actuar de manera simultánea. Sin embargo, algunos van a ser más determinantes tanto en la vida intra o extrauterina. Primero tenemos el crecimiento prenatal hasta el primer año de la vida postnatal, en donde va a influir los factores genéticos. En la vida fetal también va a influir lo que es el tamaño y por el aporte de los nutrientes. También la hormona de crecimiento, como vemos aquí, no va a jugar un papel primordial. En cambio, la insulina sí va a jugar un factor importante, al igual que el crecimiento de los factores de crecimiento tisulares semejantes a la insulina, tanto el tipo 1 y el tipo 2. En cuanto al crecimiento prepuberal, podemos ver que se puede presentar hasta el final del primer año de vida, y está determinado tanto por los factores genéticos, y aquí la hormona de crecimiento va a jugar un papel importante. Y por último, en el crecimiento puberal, podemos ver que en este van a determinar, los esteroides gonadales van a determinar el crecimiento puberal, y los factores genéticos van a tener un papel secundario. Siguiente, por favor. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son las técnicas para poder medir el crecimiento. Primero tenemos el perímetro craneal, que se va a medir con una cinta métrica, comenzando del arco superciliar y va a rodear la cabeza hasta llegar a la prominencia occipital. Luego tenemos también la talla y el peso. Esta se puede realizar, debe aplicarse en el lactante desnudo. Y bueno, la talla se puede dar tanto de manera en decúbito, y se puede medir con mayor precisión si en caso de los niños o lactantes con 2 exploradores. Y en caso de que también se puede utilizar si el niño cuenta con mayor edad y tiene la posibilidad de pararse, también podemos medirlo a través de un estadiómetro, siempre respetando el plano de Frankfurt. Luego vamos a tener la medición de las proporciones corporales, que esta nos puede ayudar a evaluar si el niño va a crecer más rápido o más despacio de lo previsible. Entonces aquí es donde la cabeza y el tronco son relativamente grandes al nacer, y los miembros se van a alargar de forma progresiva. La relación entre el segmento superior e inferior del cuerpo va a proporcionar una valoración del crecimiento del tronco con respecto al de las extremidades. Entonces, este nos permite evaluar con mejor calidad. Y luego tenemos lo que es la envergadura, que en este caso se va a permitir valorar la proporcionalidad, que va a corresponder a la distancia entre las puntas de ambos dedos medios, mediante con la espalda pegada a la pared y los brazos extendidos en sentido horizontal, formando un ángulo de 90 grados con el tronco. Esta debe ser parecida a la estatura, aunque la proporción también va a variar con la edad. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del crecimiento anormal? Para poder evaluar el crecimiento anormal es importante confirmar los datos
y también representarlos correctamente en la gráfica, que ya vamos a mencionarlos más adelante con la curva de crecimiento, y también deben realizarse comparaciones con las mediciones previas. En caso de que si existan dudas acerca del crecimiento eficiente o rápido de una talla bajo-alta, podemos utilizar lo que es la radiografía de mano y muñeca, que esto nos permite tener los valores de la maduración ósea y nos permite estimar la edad ósea. Un retraso en la edad ósea que nos puede sugerir un potencial de recuperación del crecimiento lineal. Sin embargo, si la edad ósea está avanzada, nos puede sugerir una maduración rápida del esqueleto, lo cual podría provocar una interrupción del precoz del crecimiento. También tenemos que, por ejemplo, las pruebas analíticas, que también nos van a servir para poder evaluar el crecimiento, que nos pueden ayudar también con el diagnóstico etiológico, que vamos a sospechar a partir de la anamnesis, también un perfil metabólico completo, el hemograma completo, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, la hormona estimulante de la tiroides, el perfil de la enfermedad celíaca y el factor de crecimiento insulinoide. Estos pueden ser marcadores indirectos de la secreción de la hormona de crecimiento. También podríamos realizar un cariotipo para descartar un síndrome de Turner, que es una parte fundamental de la evaluación en talla baja para todas las niñas. Inclusive se podría presentar en caso de que no curse con algún rasgo físico característico. Y también podríamos realizar, en caso de que se presente alguna duda de la aparición cronológica, podríamos pensar en hacer una concentración de gonadotropinas, tanto también de la estradiol y testosterona, y un análisis de orina en caso para poder evaluar la función renal. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi parte, doctora. Gracias. Entonces vamos a continuar con la curva de crecimiento. Mi nombre es Ayuri Panca Ceballos. Esta vendría a ser un indicador de crecimiento y una herramienta que va a contribuir a formar una impresión clínica general para el niño que se mide. Esto para seguir el crecimiento de un niño a lo largo del tiempo. También se puede utilizar para predecir la altura esperada de un niño a la edad adulta, porque en general los niños van a mantener una curva de crecimiento que es bastante constante. Entonces, cuando una curva se va a desviar, cuando ya ha sido previamente establecida, se tiene que investigar la causa. Y para esto se recomiendan las curvas de crecimiento publicadas por la OMS para los niños de 0 a 24 meses y las publicadas por la CS para los niños de 12 a 19 años. Por ejemplo, aquí observamos estas curvas de la OMS que va de 0 a 5 años. Estas gráficas van a estar compuestas por curvas de percentiles, que son las líneas que vemos ahí, del percentil 3 hasta el 97. En el eje X, que es el horizontal, vemos la edad, y en el eje Y la talla, que va a estar en centímetros. Además, estas tablas también son diferentes tanto para niños y niñas, como podemos diferenciar en estas por el color, debido a en parte a las diferencias que hay en la pubertad y la disparidad que existe en la altura adulta final. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí también podemos ver curvas de crecimiento. En este caso ya son de la CDC, que va de 2 hasta 20 años. Siguiente, por favor. Ya. Otro elemento importante a considerar también va a ser la evaluación. En la evaluación de un paciente con talla bajo viene a ser la velocidad de crecimiento. Esta va a estar expresada en centímetros por año y va a ser si la velocidad de crecimiento es normal, va a ser un indicador de buen y precoz indicador de salud en un niño. Además, esta debe estar establecida en un periodo no menor a 3 meses en el caso de un lactante y a 6 meses en un niño ya mayor. Para esto observamos el cuadrito también, como podemos ver, según la edad, los centímetros por mes y el intervalo que vendría a ser los centímetros por año. En el caso de que sea un año, tenemos como intervalo entre 24 y 25 centímetros en los 2 años, de 12 a 3, al tercer año, 7 y 9, de 4 a 10 años, de 5 a 6, cuando es prepuberal, de 3 a 4, y en la pubertad, de 7 a 12.
Aquí que es importante destacar que su valor mínimo se va a alcanzar en lo que es la edad escolar, quiere decir, previo al inicio puberal, y este no debe ser inferior a 4 centímetros por año. Al lado derecho también vemos una gráfica con las curvas de crecimiento en donde indica que el 75% de los niños se va a mover del percentil en que nació. También que el cambio en la curva entre los 2 años a la pubertad no va a variar mucho, pero pueden presentarse cambios por injuria en periodos críticos que ya sean persistentes, pero también puede desaparecer esa injuria y haber un crecimiento compensatorio, como lo vemos en la línea punteada verde. Siguiente, por favor. En cuanto al crecimiento normal, tenemos que considerar lo que es la talla media o parental, talla media diana o la parental, ya que esta va a presentar una fuerte correlación con la genética. Por lo tanto, la talla final de un niño tiene relación directa con lo que es la estatura de sus padres. Para el cálculo de esta, hay que considerar la diferencia media en la estatura entre hombres y mujeres, que viene a ser de 13. Entonces, para calcular el promedio, en el caso de los niños, vamos a sumar estos 13 centímetros a la talla materna. Posteriormente a esto sumamos la talla materna, la talla paterna, y la dividimos entre 2. En el caso de las niñas, vamos a disminuir esos 13 centímetros a la talla paterna. Seguido de eso, le agregamos la talla materna y de igual manera lo dividimos entre 2. Además, luego de esto, suele aplicarse 10 centímetros, es decir, 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de este valor, para así obtener el intervalo de estatura genética que viene a ser el objetivo. En la gráfica del lado izquierdo podemos ver, por ejemplo, en el corchete verde que está marcado por la X, el intervalo, ¿no?, de la estatura genética de ciertos casos que viene a estar entre el percentil, en este caso, ¿no?, del 25 a 50, y que se consideraría normal. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, el crecimiento normal puede dividirse en 4 etapas principales. Esto también viene a ser importante, ya que un crecimiento deficiente en toda una etapa puede comprometer a largo plazo, ¿no?, la estatura. Es por eso que la detección precoz y la prevención viene a ser crucial. Entonces tenemos el crecimiento fetal. Esta va a ser la etapa más rápida de crecimiento, y además considerar que el peso al nacer no se va a correlacionar necesariamente con la estatura en la edad adulta. Luego tenemos el crecimiento durante la lactancia. Esta va adquiriendo cada vez más importancia, ¿no? De hecho, es habitual que durante los 2 primeros años de vida, como le mencionaba, los niños van a pasar de un percentil a medida que se aproximan a lo que es su potencial genético. Otra etapa es el crecimiento durante la infancia. Este suele ser ya más constante y predecible, y además el canal del percentil más alto se va a mantener también constante en los niños. Y por último, el crecimiento durante la adolescencia se va a asociar a una reducción de la velocidad de crecimiento, pero esto previo a la aparición de la pubertad. Y esta desaceleración tiende a ser más pronunciada en los varones. Además, durante lo que es ya el desarrollo puberal, las hormonas sexuales van a ser las principales impulsoras del crecimiento y lo que va a potenciar la secreción de la hormona de crecimiento, facilitando así lo que es ya la aceleración del crecimiento puberal. Además, también recordar que los niños no solo alcanzan mayores velocidades de crecimiento a comparación de las niñas durante la pubertad, sino que también suelen crecer durante 2 años más que las niñas. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que respecta al crecimiento anormal, aquí debemos diferenciar lo que es el retraso del crecimiento de la talla baja.
Se define como retraso de crecimiento a la consecución de una velocidad de la talla inferior a la esperada para la edad y el sexo del niño, o el descenso de más de 2 líneas de percentil de estatura en lo que es la gráfica de crecimiento. Y la talla baja, que ya fue definida como un crecimiento por debajo del potencial genético esperado o un crecimiento por menos de 2 desviaciones estándar para lo que es la edad y el sexo. Sin embargo, también algunos niños pueden ser normales en unos parámetros inferiores a lo que es menos de 2 desviaciones estándar. Por eso es importante diferenciar una talla adecuadamente pequeña de lo que es una talla patológicamente pequeña. Por ejemplo, tenemos un niño en el quinto percentil que puede estar creciendo con normalidad, que puede no estar creciendo o estar en recuperación de un retraso de crecimiento. Eso va a depender de la trayectoria de la curva de crecimiento, como lo vemos en la gráfica del lado derecho. Vemos las líneas que corresponden, por ejemplo, a la talla baja patológica de comienzo postnatal, en el caso de lactantes, que estuviera adecuado. Pero si nos vamos a lo que corresponde a los niños, la línea se va para abajo y pues sería patológico. Siguiente, por favor. En caso de niños con padres especialmente altos o bajos, va a existir el riesgo de sobrediagnóstico e infradiagnóstico. Para ello se usan ya unas gráficas más especializadas. De igual manera, en lo que es los lactantes prematuros, también existen esas gráficas ya que son más desarrolladas de forma específica, porque en el caso de los lactantes también hay riesgo de diagnóstico excesivo de retraso ponderoestatural. En caso de los niños obesos, van a crecer más deprisa que debido a otros niños. Sin embargo, los niños no van a acabar siendo más altos de lo previsible a su talla genética. Siguiente, por favor. Y bueno, en lo que son factores implicados en el crecimiento normal, que lo van a desarrollar de mejor manera posteriormente, tenemos las enfermedades congénitas, trastornos sistémicos, endocrinos, entre otras causas, ¿no? Y la desaceleración del crecimiento lineal con o sin cambios de peso ya puede coincidir con la aparición o a consecuencia de alguna enfermedad sistémica o de alguna inflamación crónica. Además, no todas las situaciones de disminución de crecimiento vienen a ser anómalas porque también existen variaciones de lo que es el crecimiento. Siguiente, por favor. Eso sería todo por mi parte. Continuando con la exposición, mi nombre es Luisa Rejas. Voy a hablar sobre las causas o la etiología frecuente del retraso de crecimiento y talla baja. Hay que tener en cuenta de que vamos a encontrar causas patológicas y causas no patológicas. Las causas patológicas siendo las causas más frecuentes en un 90%. Dentro de estas causas no patológicas tenemos la clasificación de las variaciones de normalidad, que involucra todo lo que es la talla baja familiar, la talla idiopática y el retraso funcional de crecimiento, que voy a explicar posteriormente mejor. Y entre las causas patológicas se encuentran las enfermedades genéticas, las causas psicosociales, los problemas nutricionales o digestivos, las enfermedades endocrinas, las renales y también las causadas por fármacos. Y acá he enumerado dentro de estas clasificaciones de las más frecuentes. Entonces vamos a explicar cada uno de los ítems mejor. Primero vamos a ir con las causas no patológicas, las aparentes de normalidad y la talla familiar. Esta se va a caracterizar por una talla de bajo percentil 3, pero con un crecimiento y un desarrollo a una velocidad normal. Edad ósea dentro de los límites normales y una estatura acorde a la talla parental. Recordar siempre medirle a los padres sus proporciones corporales, ya que puede ser que el padre tenga una talla baja severa y que podría corresponder a una displasia esquelética, como por ejemplo una hipocondroplasia o un síndrome de Ehlers-Danlos, que son de herencia autosómica dominante. Luego, lo que es la talla baja idiopática. Se define como una condición en la cual la talla de un individuo está bajo 2 desviaciones estándar para su edad, sexo y población, sin evidencia de alteraciones sistémicas, nutricionales, endocrinas o cromosómicas. Tienen un peso y una talla de nacimiento normal y no son deficiencias de la hormona de crecimiento. Finalmente, lo que es el retraso constitucional de crecimiento y el desarrollo
Se va a caracterizar por una maduración física lenta, tienen un peso y una talla de crecimientos normales, pero su velocidad de crecimiento cae en algún momento de la infancia. Su edad ósea puede estar atrasada en menos dos desviaciones estándar y va a progresar lentamente. Estos pacientes inician su pubertad de una forma tardía y hasta el 90% tienen el antecedente de desarrollo puberal tardío en los padres o en los familiares. En general, estos tienen un buen pronóstico de talla final, ya que crecen por un tiempo más prolongado. Durante la infancia suelen presentar una talla baja, como mencionado, inadecuada para su contexto familiar, un retraso de la edad ósea e inicio puberal tardío, es decir, 2 o 3 años después de la media, alcanzando una talla adulta a una edad superior a la media de la población. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades genéticas. He puesto acá los principales, los más frecuentes, por ejemplo, el síndrome de Down. Es las características fenotípicas del síndrome de Down se hacen que su diagnóstico se realice habitualmente en el periodo neonatal, pero se sabe que ellos se caracterizan, uno, por una talla baja, con una estatura promedio entre más o menos 1,45 o 1,50 en la edad adulta; dos, el estirón puberal precoz, que inicia de los 9,5 años en las niñas y a los 11 años en los niños; y tres, un sobrepeso, sobrepeso y obesidad que son muy frecuentes en la adolescencia y en la adultez. Por el contrario, vamos a hablar sobre el síndrome de Turner, que esta suele hacerse más tardíamente que el síndrome de Down. Tiene rasgos sindrómicos característicos como, por ejemplo, implantación posterior del cabello baja y en forma de M, acortamiento de los metacarpianos, cúbito valgo, tórax en coraza. Pueden ser poco manifiestos o pasar desapercibidos. Sin embargo, el fracaso del crecimiento, sobre todo a partir de los 2 o 3 años, es constante. Es por eso, como lo mencionaron también, que en una niña con baja talla, de causa poco clara, aún en ausencia de estos rasgos sindrómicos o poco claros, debemos realizar un cariotipo. Luego seguimos con las osteocondrodisplasias, que representan anomalías primarias del hueso y del cartílago de base genética y variable, que habitualmente dan lugar a una talla baja disomórfica. Individualmente son raras, pero colectivamente forman un grupo numeroso. El hipocrecimiento y la desproporción entre miembros del tronco puede estar o no presentes en el momento del nacimiento y puede ser debido a un acortamiento de los miembros del tronco o ambos. Luego la hipocondroplasia, que se describe como una forma leve de condroplasia y se debe a mutaciones en este gen FGFR3 de herencia autosómica dominante. No presentan el aspecto facial característico de la condroplasia, la rizomelia son menos marcados, pero sí van a ser más frecuentes el geno varu y el encorvamiento de las piernas. Y finalmente con los síndromes de deficiencia del gen SHOX, que en sí abarca lo que son desde formas muy graves de talla baja desproporcionada a formas muy leves de talla baja o de talla normal baja, armónica o disarmónica. En sí las mutaciones o de lesiones de este gen en homocigosis o en heterocigosis compuesta van a dar lugar a una forma severa de displasia ósea, la llamada displasia mesomélica del Langer, que posteriormente voy a explicar un poco mejor para que lo entiendan. Acá les he traído fotitos de las causas o etiologías genéticas. Acá, por ejemplo, vemos en el síndrome de Down, como ya les había mencionado, que tiene tres características. Una, la talla baja, una estatura promedio de 1,45 a 1,50, probablemente el estirón corporal precoz en este paciente, y el sobrepeso y la obesidad en la adultez o en la adolescencia. Acá una foto característica del síndrome de Turner con sus rasgos sindrómicos característicos. Acá lo importante es realizar, en el caso de que no tenga estos rasgos sindrómicos poco claros, un cariotipo. Y acá tenemos una foto de osteocondrodisplasias, donde les había mencionado que hay una desproporción entre miembros y troncos. Puede estar o no presente en el momento del nacimiento y puede ser debido a un acortamiento entre los miembros, entre el tronco o hasta veces en ambos. La hipocondroplasia, les había mencionado que en el caso del corrimiento de las piernas y el gerum valrum van a ser hallazgos frecuentes y que es en sí una forma leve de la condroplasia. Y lo que les había mencionado de la displasia mesomélica de Langer, acá les tengo una fotito. Estos pacientes, bueno, son un grupo heterogéneo de trastornos genéticos que se van a caracterizar por un acortamiento de la porción media de las extremidades. Los sujetos afectados tienen extremidades cortas, como lo pueden ver en la foto, hipoplasia de cúbito, peroné y mandibular en grado variable, y habitualmente presentan una inteligencia normal. Ahora vamos a continuar con las causas de malnutrición e infecciones recurrentes.
En países subdesarrollados o en vías de desarrollo es común la malnutrición, procesos infecciosos parasitarios, sobre todo los gastrointestinales, y juntos actúan en la génesis del fracaso del crecimiento, siendo una de las causas más frecuentes del hipocrecimiento. Sin embargo, en los países desarrollados, la escasez de alimentos es una situación rara y los hipocrecimientos de causa nutricional suelen ser secundarios a lo que son las patologías crónicas, las dietas inadecuadas en su cantidad, por ejemplo, ejercicio excesivo, o composición, por ejemplo, en aquellas que son vegetarianas estrictas o macrobióticas. También están ahí involucrados lo que son los trastornos de la conducta alimentaria como anorexia nerviosa, síndrome del miedo de la obesidad. Y el resultado final es un aporte insuficiente de macronutrientes, como por ejemplo malnutrición calórico-proteica, o de micronutrientes como son los minerales y las vitaminas. Ahora vamos a ir a las causas en las enfermedades psicosociales. Los varones, independientemente de su clase social, van a percibir una mayor desventaja en su talla baja en comparación con las mujeres, ya que se ha descrito que además como factor de riesgo para problemas psicosociales como la infantilización, la baja autoestima y el bullying, especialmente aquellos que son derivados al especialista. Se estima que más o menos entre este grupo el 60 y el 80% de todos ellos tienen una talla baja menos 2 desviaciones estándar. Y finalmente les doy unos puntos clave sobre mi parte para tenerlo presente. Vamos a encontrar entonces, como hemos mencionado, causas patológicas y causas no patológicas. Las no patológicas siendo las causas más frecuentes. A su vez, dentro de esta clasificación están las variaciones de la normalidad, como las he mencionado, la talla baja familiar, el retraso continuo del crecimiento. En el retraso continuo del crecimiento, el peso y la altura disminuyen cerca del final de la lactancia, se igualan con lo normal durante la infancia media y se van a acelerar al final de la adolescencia, alcanzándose un tamaño normal en el adulto. En cambio, en la talla baja familiar, tanto el lactante como él o los padres son pequeños. El crecimiento es paralelo, inmediatamente inferior a las curvas normales. Entre las causas posibles se van a incluir las anomalías cromosómicas o genéticas, como ya les he mencionado, síndrome de Turner, síndrome de Down. La aceleración del crecimiento lineal con o sin cambios de peso pueden conseguir con la aparición a consecuencia de una enfermedad sistémica o de una inflamación crónica. Algunos medicamentos, como por ejemplo los glucocorticoides a dosis elevadas, también pueden influir en el crecimiento. Un crecimiento lineal deficiente en presencia de un índice de masa corporal decreciente va a sugerir un problema nutricional o digestivo, mientras que si hay un crecimiento lineal deficiente, pero el IMS va a estar correcto o elevado, sugiere un trastorno hormonal. Bueno, ahora vamos a continuar con la orientación diagnóstica. Doctora, mi nombre es Teresa Indira Guamanigarra. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, tenemos que cerciorarnos de que el paciente tiene una talla por debajo de menos 2.5 de desviación estándar para las curvas poblacionales y que además también presenta una velocidad de crecimiento patológica. El segundo paso es determinar la cronología de este hipocrecimiento y los síntomas sospechosos de la patología mediante la historia clínica y también un examen físico detallado. Es importante determinar la existencia de signos y síntomas específicos que nos orienten a una talla baja patológica. Como ven en el cuadrito, tabla 2, por ejemplo, una talla menor menos 3.0 de desviación estándar, una talla desproporcionadamente baja para la talla familiar, historia y examen físico sugestivos de enfermedad crónica, velocidad de crecimiento menor al percentil 10 para la edad cronológica, proporciones corporales anómalas y rasgos dismórficos. Si las concentraciones de la IGF-1 son bajas y también la edad ósea está retrasada, con normalidad, y si vemos que están normales las demás variables y también comprobamos durante un periodo de 6 meses que la velocidad de crecimiento es normal, lo más probable es que el paciente esté presentando una variante normal de talla baja. En estos casos solo requiere un seguimiento oxológico. En cambio, si la velocidad de crecimiento vemos que es patológica, es aconsejable ya explorar la integridad del eje GH y GF1 mediante una prueba de estimulación de GH, en las cuales se utilizan unas sustancias estimulantes de la síntesis de GH a dosis farmacológicas. En sí, la determinación de GH basal no tiene un valor, salvo en los casos excepcionales de una deficiencia primaria severa de IGF-1 o tal vez una insensibilidad total a la GH. El diagnóstico de deficiencia de GH requiere una o dos dosis, una prueba de estimulación patológica, es decir, con una respuesta de GH que sea menor a 7.4 nanogramos por mililitros.
En niños que tienen una talla menor a -3 desviación estándar, que presentan unas concentraciones basales de GH elevadas y también una respuesta exageradamente alta a test de estimulación de GH, mayor a 20 nanogramos por mililitro, podemos sospechar de una existencia de una deficiencia primaria que es severa de IGF-1. Ya en situaciones que son excepcionales, es mucho más frecuente que nosotros encontremos una respuesta normal de GH a estos test de estimulación, mayor a 7.4 y menor a 20 nanogramos por mililitro. Eso es frecuente. Y bueno, muchos de estos pacientes se catalogan como una talla baja idiopática y para algunos autores también presentan además una insensibilidad parcial a la GH. Entonces, como le hemos estado presentando este algoritmo que se muestra ahí en la figura 2, el esquema diagnóstico que propuesto es aplicable a la gran mayoría de los pacientes con una talla baja y una velocidad de crecimiento patológica. Sin embargo, también existen otras entidades específicas que son susceptibles de tratamiento con GH recombinante, en las que no es necesario que realicemos unos test de estimulación. Podemos mencionar el síndrome de Turner, en el que el cariotipo característico, junto a los datos zoológicos que tengamos, ya es suficiente para poder indicar un tratamiento de GH recombinante. Tenemos otra entidad que es relativamente frecuente, es la talla baja en pacientes pequeños para edad gestacional, sin crecimiento recuperador postnatal. Entonces, hablando del pequeños para edad gestacional, siguiente diapositiva, por favor. En los pequeños para la edad gestacional se define como un peso y o talla de nacimiento menor a 2 desviación estándar para una población determinada y requiere de datos referenciales de peso y longitud en una población y etnia determinadas. Cerca de un 90% de los pequeños para la edad gestacional va a lograr un crecimiento compensatorio y el patrón de esta muestra un incremento en la velocidad de crecimiento los primeros 2 a los 3 años de vida, seguido ya por una talla estable en la infancia y ya una edad normal de inicio puberal y también una talla adulta menor a su carga genética. Aquellos que no tienen crecimiento dentro de los primeros 6 meses de vida, ellos ya requieren una mayor evaluación, y aquellos también que se mantengan bajo -2 desviación estándar a los 2 años también son candidatos a tratamientos ya con una hormona de crecimiento. Entonces, hablemos de las endocrinopatías. Aunque en la mayoría de los casos el paciente con una talla baja tendrá una variante de la normalidad, aproximadamente un 5% va a tener una patología que cause esta estatura baja que presenta. Y en el crecimiento postnatal, el eje hormonal más importante es el de la hormona de crecimiento. Y influyen también otros sistemas hormonales como las hormonas tiroideas, el cortisol y los esteroides sexuales. Dentro de estas endocrinopatías vamos a mencionar el déficit de la hormona de crecimiento. Este puede presentarse en cualquier momento de la vida si es congénito. El recién nacido puede presentar hipoglicemia asociada o no a ictericia prolongada. Como pueden ver en la tabla 4, dice características clínicas del niño con déficit de GH. También micropene, defectos de la línea media, criptorquidia o una fase característica. Y la mayoría presenta peso y talla de nacimiento normal. Y la velocidad de crecimiento cae después de los 6 meses de vida. Si es que es adquirido, el único signo puede ser una caída en la velocidad de este crecimiento, seguido de una talla baja asociada a un aumento de peso concomitante. Este último que les he mencionado es un signo de alarma, siempre debe ser un signo de alarma, ya que lo esperable en un paciente con un sobrepeso es que tenga una talla normal, o que tal vez aumente su velocidad de crecimiento secundaria al avance de la edad ósea que se produce por el aumento de estrógenos que provienen de la aromatización del tejido adiposo. Entonces, en la historia siempre se debe indagar por traumatismo, infección del sistema nervioso central, irradiación craneal y síntomas de tumores, cefalea y alteraciones visuales. Siguiente diapositiva. Gracias. Buenas tardes, doctora. Yo soy Hubert Torres y voy a hacer lo que es el enfoque terapéutico. Siguiente diapositiva. Todo tratamiento que se use para una talla baja debe estar orientado siempre a la causa si es que esta es identificada y en lo posible dar una resolución de esta causa, como puede ser si es que es por hipotiroidismo, darle eutiroxina, si es por malnutrición, hay que darle una buena nutrición, o en caso de enfermedad renal crónica, tratar de mejorar este cuadro renal, o en caso de enfermedad renal crónica vamos a ver que sí se puede usar algunas hormonas.
El objetivo de tratamiento es normalizar la talla durante la niñez para mejorar la calidad de vida del paciente. Esto que le permita una correcta adaptación social y evitar consecuencias como las psicológicas que puede haber debido a su baja talla. Estos niños normalmente, a veces por la talla baja, suelen estar más retraídos o suelen sufrir de algún tipo de abuso en la escuela. Es para ello que para normalizar la talla se tienen otros tratamientos para aumentar la talla, que estos pueden incluir hormonas de crecimiento, andrógenas, cirugías, entre otros, que ya vamos a ver. Y en todo caso, el tratamiento debe ir de mano con una buena nutrición y consejería psicológica o terapias en caso de que lo necesite el niño o el padre, puesto que normalmente el niño, como ya mencioné, puede tener algún tipo de bullying y los padres en muchos casos pueden sufrir algún tipo de maltrato infantil o que no estén nutriendo bien al niño. Esas cosas también se deben investigar. Y en todo caso, todo el tratamiento debe estar monitorizado clínica y bioquímicamente hasta el final del crecimiento, que es cuando se fusionan los cartílagos de crecimiento. O algunos autores dicen hasta que la velocidad de crecimiento sea menor de 2 centímetros al año. En siguiente diapositiva. Ahora vamos a empezar con los tipos de tratamiento, que ahora vemos que el tratamiento hormonal. Tenemos 5 tipos de tratamientos hormonales. El primero, que es el más conocido, de seguro, la hormona del crecimiento, o GH recombinante humana. Otro tratamiento son el uso de andrógenos, en especial la oxandrolona, inhibidores de la aromatasa, el uso de IGF-1, que este es el factor de crecimiento insulinotípico tipo 1, y la triptolerina, que son análogos de la GnRH. Vamos a empezar primero con lo que es la hormona del crecimiento. Acá tenemos las indicaciones aprobadas por la FDA para su uso, que primero que es un déficit de la hormona de crecimiento. Obviamente lo van a necesitar. En otros casos se puede usar en síndrome de Turner, en síndrome de Prader-Willi, en insuficiencia renal crónica, en síndrome de Noonan, en síndrome de Leri-Weill y en talla baja idiopática. Esta ha sido la última aprobación de la FDA para su uso, que ya sabemos que es una talla menor a 2.25 desviaciones estándar en la población que está el niño. Y también para pacientes pequeños para edad gestacional que no llegan a tener un crecimiento compensatorio en los primeros 2 años de vida. Siguiente diapositiva. Siguiendo con la hormona de crecimiento, vemos que esta se puede dar en diferentes dosis dependiendo de la etiología que se esté tratando. Por ejemplo, en déficit de hormona de crecimiento se suele usar 0.025 a 0.035 miligramos por kilogramo día. Esto es más o menos de 0.7 a 1 miligramo por metro de superficie corporal al día. Se administra vía subcutánea una vez al día. Y en otros casos, como el síndrome de Turner y en la mayoría y otros casos no deficitarios, se suele dar en dosis un poco mayores. En síndrome de Turner se puede dar hasta 1.4 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal al día. Si es que tiene enfermedad renal crónica, es 0.45 a 0.050 miligramos por kilogramo al día. En síndrome de Prader-Willi, en 1 miligramo por metro cuadrado de superficie corporal al día. Una contraindicación interesante en esta es que no se puede dar en síndrome de Prader-Willi que tengan una obesidad mórbida, la hormona del crecimiento. El trastorno asociado a peso pequeño para la edad gestacional que no llega a tener el crecimiento compensatorio se suele dar dosis similares a la de déficit de hormona de crecimiento. Y en trastornos de crecimiento asociados a la alteración del síndrome de Shocks se suele dar en 0.045 a 0.050 miligramos por kilogramo día. Algunos efectos adversos de esta hormona suele ser bien tolerada, pero puede dar algunos efectos como la aparición de diabetes mellitus, tanto la 1 como la tipo 2. Son casos raros, pero sí suele haber. Otros efectos adversos más letales son la hipertensión craneana, la aparición de hipotiroidismo transitorio y casos de hipersensibilidad, pero todos estos son raros de dar.
Siguiendo otra hormona que es la IGF-1, ya vemos que sus indicaciones para su uso es sobre todo en el déficit total o parcial de esta hormona. En caso de que no haya respuesta al tratamiento con hormona de crecimiento, se puede dar. Su dosis va de 60 hasta máximo 120 microgramos por kilogramo. Se suele dar en 2 dosis vía subcutánea al día, es decir, en cada 12 horas. Esta hormona suele dar bastantes efectos hipoglicemiantes, por lo que se recomienda dar antes de la comida para atenuar esto. La hormona que tenemos es el análogo de la GnRH, que es la triptolerina. Esta hormona va a estimular inicialmente la secreción de FSH y LH, pero dada crónicamente va a dar una inhibición de secreción hipoficial de la LH y FSH, por lo tanto una reducción de los niveles de estrógenos y testosterona. Esto va a retrasar tanto la pubertad, que es la mayor indicación para la que se da, la pubertad precoz. Y este se puede dar se da vía subcutánea y se inyecta cada 28 días, pero al inicio se inyecta el día 1, el día 14 y el día 28. Y la dosificación está dependiendo del peso corporal. Normalmente se da en niños menores de 9 años en mujeres o menores de 10 en varones, hasta que se alcance la maduración ósea, que es en 12 años en niñas y 13 años en varones aproximadamente. Y la dosis está en, si es que es menor de 20 kilogramos, viene en 1.875 miligramos, que es media dosis, porque la dosis completa es cuando ya el niño tiene más de 30 kilogramos y es 3.75 miligramos. Y se inyecta igual vía subcutánea. Otras hormonas, como ya mencioné, son los andrógenos, la oxandrolona. Esta no ha tenido mucha significancia en cuanto es el tratamiento para talla baja, puesto que el resultado final suele ser aproximadamente pocos centímetros mayores a los estudios en controles. Eso sí, da un incremento de la velocidad de crecimiento, es decir, el niño tiende a crecer más rápido pero menos tiempo. Y los inhibidores de la aromatasa, estos inhiben la aromatasa, que es una enzima que convierte andrógenos en estrógenos. Recordando que los estrógenos provocan el cierre de las placas de crecimiento, van a retrasar lo que es este cierre, pero igualmente no hay un aumento significativo de la talla en estudios que han hecho entre casos y controles para que sea una buena elección, pero tanto estos dos se pueden usar en combinación con la hormona del crecimiento. Y eso sí tienen mejores efectos. Siguiente diapositiva. Y otra posibilidad que tenemos es el tratamiento quirúrgico, que es la elongación ósea. Este es un procedimiento que permite incrementar la longitud del hueso en individuos que tienen talla baja. Normalmente se usa cuando tienen una talla baja disamórfica, es decir, las extremidades están a diferentes niveles. Se tiene que seccionar el hueso, es decir, hacer una fractura clínica con unos aparatos que, como se ven en las imágenes, ir aumentando la longitud entre el espacio que va a haber entre el hueso y hueso para que el hueso se vaya regenerando en mayor cantidad. Se puede usar mayormente cuando hay una talla baja dismórfica y sobre todo cuando hay diferencias severas entre los miembros. Se puede usar en lo que es el fémur, la tibia, el húmero, cúbito radio. Pero también su uso en talla baja no dismórfica, es decir, aquellos que tienen, por ejemplo, una talla baja idiopática, es bastante controvertido, pero autores dicen que sí se puede usar cuando hay una talla baja severa, que es menor a 3 desviaciones estándar. De cualquier manera, este es un tratamiento bastante cruento, es doloroso, de larga duración y bastante costoso, por lo que no llega a ser un tratamiento bien aceptado tanto por la comunidad médica como por muchos pacientes, porque es bastante cruento. Y eso sería todo en cuanto a mi parte, doctora. Muchas gracias.
de bibliografía y eso es todo, doctora. Ya. Entonces, hemos escuchado la exposición de sus compañeros sobre un tema importante y como mencionaron al inicio, en los últimos tiempos adquiere gran importancia porque, no sé, la concepción, el comportamiento social de las personas piensan que en la sociedad no es bien visto una persona con talla baja. Y se sienten afectados psicológicamente. A veces es más este compromiso psicológico en los padres que en el propio paciente. Porque el niño está tranquilo, no el adolescente, pero llegan a transmitir también a él esa preocupación. No estoy preocupada porque está muy chico. Y van desesperados, a veces van de un médico a otro médico, porque quieren que crezca de una u otra forma. Y ya ustedes han escuchado que la hormona del crecimiento tiene sus indicaciones aprobadas. Si bien es cierto que en la relación que han mostrado sus compañeros, no figura aún oficialmente talla baja familiar, ¿no? Pero la están usando, la hormona del crecimiento, y si revisan trabajos, el uso de la hormona del crecimiento en talla baja familiar, algunos, los que han hecho los trabajos, dicen de que sí, efectivamente les ayuda. Y bueno, me olvidé decirles de que hubiera sido bueno que revisen, hay una tesis de una egresada de la Católica que hizo su internado en el Carlos Alberto Seguín en Salud, que precisamente, porque es donde más se ha usado la hormona del crecimiento en talla baja familiar. Entonces han tenido, me parece, como 100 pacientes y ha comparado, ¿no? Chicos que usaron la hormona del crecimiento, todos talla baja familiar, ¿ah? En otros les dieron triptorelina. Y a propósito, es triptorelina, no triptolerina. Triptorelina, el análogo de la hormona del crecimiento. Y a otros, hormona del crecimiento y triptorelina. Y obtuvieron mejores resultados dando estos dos juntos. El problema también que encontró fue de que, y como han escuchado a su compañero, se tiene que empezar no esperando pues a que tenga 13, 14 años, ¿no? Sino cuando al inicio de la pubertad y realmente ya se ha comprobado que es talla baja familiar. Ahí es donde ha dado mejores resultados. Y al hablar de mejores resultados en este trabajo, encontró que incrementaba la talla entre 4 y 5 centímetros. Pero bueno, alguien con talla baja aumentar 5 centímetros, no sé si será satisfactorio, ¿no? Entonces, resultó interesante esa tesis que presentó la colega ahora, pero pueden ustedes hacer uso de la biblioteca y buscarla. No me acuerdo el nombre de la... Aunque ya vamos a terminar, pero... Ya. Entonces, con un medio de conocimiento, ¿no? Y también resaltar que en el sentido de que han escuchado que el 80% de los casos corresponden a causas no patológicas y que en todo caso el mejor tratamiento es el soporte psicológico, ¿no? Pero en último de los casos, si realmente está trastornando psicológicamente al paciente sobre todo y a la familia, a los padres,
bueno, pues se les ofrece la alternativa. Y es caro, es caro. Y había muchos mitos mitos más que todo, de que tenía una serie de efectos colaterales, hasta de repente provocar o desencadenar diabetes, ¿no? En el adolescente. Pero en esta serie no encontró mayores efectos indeseables o colaterales en estos 100 chicos que usaron. Nada, ni siquiera molestias así que llamen la atención. Ofrecerles ese tratamiento, porque antes se decía talla baja familiar, ni hablar, ya chico, chico. Y el doctor Freire pues decía así como ¿no? De su experiencia, es un adolescentólogo, como les mencioné a sus compañeros de la UNSA, ya retirado, hizo su libro de Medicina del Adolescente y 2 ediciones. Decía, pero los padres, ¿cómo quieren? Bueno, como hacía la comparación, ¿no? De 2 perros chihuahuas quieren tener un gran danés, ¿no? Entonces, y porque en el árbol genealógico, pues abuelos o algún integrante, los tíos paternos, maternos, talla baja, el paciente también talla baja, familiar. Pero bueno, ha salido esta alternativa. Entonces, desde ese punto de vista, porque como había mencionado, hay muchas causas de talla baja, patológica. Y por supuesto ahí el tratamiento es la enfermedad de fondo que está ocasionando esta talla baja. Y lo más importante es tomar en cuenta las variantes normales del crecimiento, que ya también las vimos cuando hablamos de crecimiento, ¿no? El retardo constitucional del crecimiento, la talla baja familiar, y acordarse que las variantes normales del crecimiento, la talla está entre -2 y -3 desviaciones estándar. Si encontramos a alguien que está por debajo de -3 desviaciones estándar, tenemos que investigar necesariamente algún desorden endocrinológico. Y no si es que nos dicen, quiero saber si mi hijo va a crecer, no va a crecer. Tampoco le vamos a pedir toda la batería, porque sería a veces gasto, y son caros, pues el dosaje de hormonas del crecimiento, de todo lo que han mencionado sus compañeros. Pero lo básico, lo mínimo que se podría pedir en estos casos es una determinación de la edad ósea, o sea, una radiografía, en este caso de muñecas, y con si es diestro, ¿no? Hacerle de la mano izquierda, y la mano que menos uso tiene. Y vamos a corroborar ahí que si la edad ósea se correlaciona con la edad cronológica. En la talla baja familiar está relacionado, ¿no? Ambas. En cambio, en el retardo constitucional de crecimiento, la edad ósea está atrasada, por el mismo nombre que lleva el cuadro, ¿no? Entonces, también se puede hacer dosaje de hormonas tiroideas, TSH, y, bueno, su examen de hemograma, hemoglobina, y ver su estado nutricional también, ¿no? Es básico, como mínimo de exámenes. Y luego ya ir por hormona del crecimiento hasta el factor insulinosímil de la hormona del crecimiento, ¿no? Para determinar y llegar a las conclusiones. Por supuesto que los cuadros patológicos, pues hay que hacer la investigación de acuerdo a cada patología. Si es una insuficiencia renal crónica, ¿no? O algún síndrome de enanismo, o un enanismo desproporcionado, todas las cosas que han mencionado sus compañeros, ¿no? Entonces, es un tema que ustedes, cuando hagan el SERUMS o cuando
ya estén como médicos generales, bastante frecuente. Si bien es cierto que ahora hay como especialidad pediatras endocrinólogos, aquí en nuestro medio son dos pediatras mujeres que además son endocrinólogas, ¿no? Y la verdad que tienen mucha acogida y pacientes porque pues ahora es el principal cuadro en relación al crecimiento de nuestro país, la talla baja. La talla baja, que como sabemos es el retardo del crecimiento, una historia crónica, ¿no? Pero bueno, ha aparecido esta solución de la hormona del crecimiento. Pero ellas también dicen que el pediatra ya puede ir avanzando en el estudio y bueno, si encuentra algo que realmente justifique hacer la transferencia a ellas, enhorabuena, ¿no? Pero a veces los mandamos sin hacer previamente ningún estudio. Bueno, no sé si quieran hacer alguna pregunta a sus compañeros, expositores. Bueno, entonces vamos a terminar porque tienen que ir a almorzar y seguir con sus clases que les toca